La idea de este validación de formulario es ver cómo podemos ir en una primera instancia, ir validando campo a campo sin validarlos todos juntos, ni utilizar el SAMI, o sea, el botón de enviar, ni nada. Simplemente vamos a ir campo a campo del formulario y hacer algo como esto. Por ejemplo, si no meto ningún código que me indique que el código no puede estar vacío, si meto más de un número, lo que sea, no me va a dar ningún error. Si escribo algo, automáticamente al cambiar de campo me lo convierta en mayúscula. En el nombre voy a verificar si al menos ha introducido 10 caracteres. Y por último, si yo pongo una fecha determinada en un momento dado, decir si eso supera la fecha respecto al día de hoy. Entonces, si la supera, nos ponga un mensaje. Vamos a empezar por el ejemplo que lo vamos a ver, y ahí lo tenéis. Ese es el ejemplo que ahora mismo os aparecerá en pantalla la dirección para que todo el mundo lo pueda bajar y hacer lo mismo que yo. Vale, lo primero que vamos a hacer, para poder validar un formulario campo a campo, tenemos que indicarle en todo momento cuándo se va a generar ese evento, que es un evento, alguna acción que hace el usuario en alguna parte de nuestro formulario. En este caso vamos a ir a lo más sencillo, que es, voy a abrir esto un poquito, ha escrito un código aquí en el campo código y le decimos que cuando pase de este campo a este campo tiene que hacer algo. Fijaos que abajo he abierto una cuestión que se llama la consola. ¿Para qué he hecho la consola? Para que vayamos viendo en todo momento los errores que tenemos, los diferentes valores de lo que podemos tener, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero probar alguno de las propiedades, métodos, objetos, etcétera, que tengo, incluso las clases, que tengo en el JavaScript, en la chuletita que os doy, yo aquí podría hacer cositas como esta de escribir un console.log, ¿vale? Y decirle, mira, búscame el elemento tal, que ahí vamos a empezar a utilizarlo. Sabemos que document es todo el documento HTML que vamos a poder, perdón, a utilizar en el JavaScript, y a continuación le vamos a poner, mira, consígueme el elemento, dime qué hay ahí. Obviamente me dice que tengo un argumento. Simplemente lo he puesto mal para que veáis que incluso si escribe te va contestando lo que tiene mal. Es decir, me faltaba por cerrar, obviamente, una... Me va a decir que no está definido. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada. Pero si a eso mismo le digo que me dé un valor, ¿vale? Decimos, vamos a buscar el código y me das el valor. Obviamente, ¿cuál va a ser el valor? Pues no está definido porque está vacío. Lo estamos viendo ahí. Vale. Entonces, vamos a escribir un código. Yo escribo un código, ya no está vacío. Si vuelvo a pedirle que me diga que era lo que había antes, eso tiene un valor. El valor es 111. Reitero, entonces vamos a empezar a utilizar estas tres cosas, más bien cuatro, que serían el HTML, el CSS y el apartado de JavaScript. Entonces lo primero que hemos dicho es que este elemento lo vamos a validar directamente en el JavaScript. En todos los códigos le he puesto al lado un span. Un span no es más que una etiqueta especial que existe en el HTML que no permite ni cambio de retorno de línea, tabulaciones, etc. Es un texto plano, muy plano. Entonces esto sirve muchas veces para poner mensajes justo al lado de los elementos que queramos. Fijaos que ahí que para que me pudiera bajar le tuve que poner BRB. Vale, entonces vamos a hacer nuestra primera validación directa. Es decir, cuando yo meta el código, él automáticamente me tiene que hacer algo. Fijaos abajo que me está dando un error, obviamente, porque la función validar código, a la que estoy invocando, no existe en el JavaScript. Vale, vamos a empezar por el JavaScript. Lo primero, aquí voy a copiar algunas cositas para que recordemos todos que es para qué es el HTML, para qué es el CSS, etc. El HTML contiene la estructura, los elementos, el contenido, el CSS nos permite poner estas cositas, estos fondos, moverlo de sitio, etc. Eso ya lo sabemos, y el JS nos permite la iteración. A nivel de programación, el JS y el Java se parecen enormemente en lo que es la estructura. Pero ojo, JavaScript no es Java. ¿Vale? Hay diferencias muy significativas. La principal es que uno es un intérprete y el otro se compila, entre otras cosas. ¿Vale? Nosotros conocemos del Java que existen las variables. Podríamos tener variables tipo var, let,
o constante, cons. Estos son los tipos más o menos de, aunque la constante no es una variable porque es una constante, pero no deja de ser una variable, tiene un valor de algo que ocupa una posición de memoria. Entonces, veremos que cuando ponemos algo en el JavaScript fuera de todo, de las funciones que necesitamos, significa que esta es una variable global, porque no pertenece a ninguna función en concreto. Entonces, es importante esto porque luego explicaremos un segundo tipo donde vamos a declarar globales todas las variables y no tenemos que estar en cada función repitiéndolas. Vale, ahora lo que queremos es validar esto. Lo primero, para que no me dé este error aquí abajo, es si yo le he dicho que cuando deje el foco aquí, es decir, cuando cambie de aquí a aquí, me tiene que validar el código y esa función existe. Lo primero que voy a hacer es escribir la función. Para no perder el tiempo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner la función. La primera función es validar código. Obviamente, se llama igual como se tiene que llamar aquí. No lleva ningún parámetro. Podía llevar el parámetro this. This es este elemento entero, es el puntero. Por el momento no lo vamos a usar, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es, mira, vamos a ver. Vamos a crear una variable que me busque esto, lo que el usuario ha metido aquí. ¿Vale? Si el usuario ha metido algo ahí, yo quiero saber qué es. Reitero, aquí podéis siempre mirar con un console, saberlo, que el ID de aquí, por supuesto que sí. ¿Puede tener el mismo nombre que una variable que aquí haya definido como código? Sí pueden tener el mismo nombre, pero tenemos que tener cuidado porque esta variable, dentro de esta función, al volver a existir la misma variable, el valor que tomaría sería el que está en la función y no la variable que es pública. Eso es igual que lo tenéis en Java. Vale. Lo primero que vamos a es localizar en el documento a través de el ID, que ahora os voy a enseñar en pantalla donde están los diferentes las diferentes propiedades, métodos, etcétera, que tenemos en el JavaScript para que veáis dónde tenéis realmente el getElementById que tiene que ver obviamente con los elementos. Entonces, si buscáis los elementos, uno de ellos es buscar por... Vamos a continuar. Lo siguiente, bueno, he puesto un console, ya sabéis que es para ver aquí el resultado. Y lo siguiente es barra código getElementByCódigo, que es esto que tenemos aquí, que es el span. ¿Vale? El span, vuelvo a decir, es una cosita que he puesto aquí para que salga un mensaje. Bien, primera pregunta. ¿Por qué hemos preguntado el trim? El trim, para los que no lo saben, el trim lo que hace es eliminar todos los espacios en blanco, símbolos, etcétera, que existen que pueda en un momento dado. En fin, si yo en código pongo espacio, 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 en realidad no he escrito nada. Para decirme que está vacío, lo que le hago es cojo al código y le paso un trim. El trim lo que hace es eliminar los espacios. Ya hemos eliminado los espacios en blanco y al eliminar los espacios en blanco, obviamente, esto es vacío. La razón por la que se ponen 3 y no 2 es que 1 es asignación, 2 es igualación, es decir, estos dos elementos son iguales y puede ser que uno sea alfanumérico y el otro sea numérico y a la hora de comparar el mismo valor del mismo tipo, etcétera, utilizamos los 3 iguales, que estamos asegurando que el código es igual a vacío de verdad. Si esto es vacío, ¿vale? Al igual que hacemos en el Java, abrimos una llave, ponemos lo que va dentro del if y le digo, esta expresión, que es la primera que aparece que es distinto, el error del código lo hemos ido a buscar, lo tenemos en una variable, lo podríamos tener en un let, y lo que le digo es, mira, en el test content, ¿qué es el test content? Esto que está aquí dentro, aquí, esto, donde voy a poner ahora las X, el contenido textual que tiene una etiqueta determinada. Entonces, si yo le pongo un mensaje, él automáticamente, como ya aquí habíamos buscado el elemento, tenemos el puntero a ese elemento y obviamente ya automáticamente nos va a actualizar. Y decimos, mira, pues si está bien le vamos a poner pues unos asteriscos, pues está bien. Vamos a suponer que ponemos 5, le damos y efectivamente me pone unos asteriscos. ¿Que lo pongo mal? Vamos a suponer que no sé lo que le habíamos puesto aquí, si estaba vacío solamente. Vale, vamos a ponerlo vacío totalmente. Le doy y efectivamente me dice que el código no puede existir. Pero fijaos que abajo me está dando los mismos resultados. Es decir, al utilizar el console, por eso que al principio es conveniente que lo utilicéis y cuando ya terminéis de limpiar el programa, pues simplemente le pones esto delante y pasa a ser un comentario y ya no va a ocurrir. Vale, ya tenemos el primer elemento validado. Vamos a hacer ahora
otro tipo de validación. Nos vamos a ir a los apellidos. Los apellidos les voy a decir que cuando cambie algo de lo que está aquí, porque yo por defecto podía haber puesto aquí value, ¿vale? Por defecto podía haber puesto Alonso, y yo le digo, mira, cuando cambie esto que por defecto es Alonso, y tú lo has cambiado, pues yo quiero que me hagas algo. Y vamos a hacer cambiar cositas. Y vamos también a utilizar alguna propiedad, algún método, etcétera. Bien, hay un pequeñito método que nos permite pasar de mayúsculas a minúsculas, que también lo tenéis en Java. Vale, voy a hacer el código entero para no perder el tiempo, que es lo siguiente. Aquí voy a decirle, mira, cuando cambies esto, vamos a irnos, la función le llamé apellidos m, pues vamos a irnos. ¿Qué es lo que me va a hacer? Pues vamos a venir aquí y le dice, mira, vamos a localizar nuevamente la variable de apellidos, ¿vale? Entonces, si aquí ahora le damos un valor, veréis que cuando yo escriba esto, cuando venga el Alonso, imagínate que en vez de Alonso pongo, y automáticamente me dice que el valor previo a cambiar era Ferreira. ¿Por qué? Porque el valor previo deberíamos haberlo puesto antes de cambiarlo, ¿vale? Que era localizarlo antes de que hubiera el change. Como no lo he hecho, no pasa nada. Simplemente es la razón por la que estáis viendo que pone Ferreira y Ferreira en mayúscula, es porque obviamente aquí cuando ya llamé, yo ya había cambiado los apellidos. Es decir, si hubiera puesto este valor aquí fuera, valor apellido, si en algún momento le hubiera dicho que me pusiera una alerta cuáles eran los apellidos, automáticamente me pondría el Alonso. Pero como lo he cambiado, automáticamente lo que hace es ha localizado lo que yo he cambiado, que es esto que tengo aquí, y lo que único que me hace es me coge el valor de eso. Recordad que aquí me coge toda la etiqueta de apellidos, es decir, todo esto. Y alguien se preguntará si podemos utilizar cualquiera de las otras propiedades que utilizábamos. Podemos utilizar un placeholder, podemos utilizar un title, ¿vale? Si yo paso por encima, ahí lo veis ya el mensajito, ejemplo de pasar. Es decir, todo lo que hemos utilizado hasta ahora. Y alguien se dirá, pero ¿cómo me lo ha puesto en mayúsculas? Pues mira, teníamos ya apellido formulario, que habíamos ido a buscar el elemento de apellidos enteros. Y ahora lo que le he dicho es coges el valor, ¿vale? Que si aquí hubiera puesto value automáticamente, ya no lo necesitaba. Es más, ya prácticamente lo podía haber puesto aquí todo en una sola línea. Lo he puesto en varias para esto. Value le digo que por favor me lo convierta a mayúscula y automáticamente me lo convierta a mayúscula. Vale, vámonos a ir con el nombre. ¿Qué le podemos hacer al nombre? El nombre vamos a hacer una cosita que si el señor escribe más de 10 caracteres, vale, le cambio esto para que nos quepa escribir máximo 10 caracteres. Y suponte que esta persona escribe más de 10 caracteres. Entonces yo no quiero que cuando escriba más de 10 caracteres me dé un error. ¿Cómo puedo hacerlo? Antes utilizamos el método toUpperCase para convertir en mayúscula. Bueno, pues tenemos también una pequeña que nos permite, en este caso, ¿vale?, establecer el tamaño de un array, de un string. Si veis en el apartado string, si veis en el apartado string, veréis que hay una propiedad al principio de todo, que pone len string size, es decir, el tamaño del string. ¿Y cómo es? Pues simplemente localizo la variable que es y le pregunto si esa variable es mayor que 10. Si es mayor que 10, cambio el campo que tiene el error y lo ponemos ahí. Vamos a ponerle ahí que tenga más de 10 caracteres. Nombre, pero lo primero que tenemos que hacer es, para invocar una función, es obviamente decirle cuándo ocurre eso. Entonces yo ahora le voy a decir que sea cuando cambie de campo. OnBlur igual. Ahí tenemos el tamaño de nombre. Lo primero, volvemos a buscar. En este caso sí que buscamos ya el value directamente. Antes no lo hicimos. Es para que veáis que podemos trabajar en todo momento con las propiedades que tengamos, ¿vale?
Tanto el var como el error nombre ya lo hemos utilizado en varias ocasiones, no hay ningún problema, y el console log es para que nos indique aquí abajo cuál es el tamaño, en este caso, de lo que hemos introducido de nuestro nombre. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que lo vamos a validar es que tenga que superar los 10 caracteres. Si no lo supera, nos da un error. Simplemente por poner algo distinto. Fijaos que aquí tenemos una propiedad, que en los strings, esa propiedad nos permite saber la longitud de lo que sería, en este caso, un string, una cadena de caracteres. Entonces, simplemente ya hemos visto de la cadena de caracteres, habíamos visto una que hacía el toUpperCase, que ya lo habíamos visto en los apellidos, ¿vale? Que ese es un método, ¿vale? Al final y a fin de cuentas da igual si es un método, si es una propiedad en un momento dado, lo que tenemos que saber es aplicarla a los elementos que estamos utilizando en ese momento. Entonces, todo lo demás, por lo que habéis visto anteriormente, ya está, es exactamente lo mismo, ¿vale? Ya hemos hecho también los apellidos, ya digo, hemos hecho el código, los apellidos, vamos a ir a la fecha. La fecha es un pelín distinto. ¿Por qué? Porque en la fecha vamos a utilizar una clase, la clase date, de la cual tenemos que crear un objeto, cosa que habéis dado en Java. Entonces, vamos a empezar. La idea de esta fecha de entrega va a ser la siguiente. Él debe tomar la fecha de hoy por defecto y verificar si han pasado 3 días de la fecha que el usuario pone ahí. Y si han pasado 3 días, ¿vale? Entonces decirle, oye, esa fecha ya no vale. Tú imagínate que es un trabajo que tienes que entregar y el profesor te dice que como máximo 3 días de diferencia, ¿vale? Simplemente por hacer una comparativa de fechas y que podamos tener un ejemplo. El ejemplo más sencillo. Luego haremos ejemplos más complejos de uso de fechas. Vale, lo primero, vamos a pasarlo entero, ¿vale? Y veréis que lo primero que voy a hacer es una cuestión que hasta ahora no habías hecho, que es cuando cargue el formulario o cuando cargue esto en la ventana o cuando cargue, en realidad es cuando carga el body, ¿vale? Que es el formulario en sí, voy a hacer una serie de cosas. Primero, que aquí me ponga por defecto una fecha. Nosotros recordaremos que aquí podíamos haber puesto value, que nos hubiera puesto ahí la fecha del 1 de marzo del 2020. Este era lo que hacíamos antiguamente, pero en este caso queremos que no tome un valor por defecto, sino que tome el valor del sistema, ¿vale? Tenéis un apartado donde también hablamos de lo que es el Windows. En el Windows Onload tenemos un evento que se activa en el momento que se ha terminado de cargar la página web. Luego veremos cómo, pues, utilizando el DOM y el Add Listener Event, también lo podemos hacer igual. Pero por el momento vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Y para no perder tiempo voy a hacerlo aquí, ¿vale? Entonces lo que le digo es, cuando cargues el formulario, y fijaos que eso está fuera de las otras funciones que teníamos por ahí, pues vamos a hacer una serie de cositas aquí que hemos explicado en clase, pero que las voy a volver a reiterar aquí. Vale, vamos a copiarlo todo. Lo primero que le voy a decir, bueno, primero voy a formatear esto porque si no me va a dar problemas. Vale, ahí lo tenemos. Lo primero que le voy a decir es, mira, vamos a ver una cosita. El evento onload, cuando cargues el body, por decirlo de alguna manera, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vas a hacer es un objeto con el tipo de clase date. Lo segundo, vamos a extraer de ese objeto, y lo tenéis todos en el apartado de date, tenemos el get y el set. El get es para obtener el valor, el set es para actualizar un valor. En este caso vamos a obtener el día, ¿vale? Y el día es la fecha actual que acabamos de hacer ese objeto y le extraemos el date. El siguiente es extraer el mes. Y el mes, recordamos en clase que por defecto todo informáticamente empieza en 0, pero los meses no empiezan en 0, con lo cual le sumamos 1. Y por último el año, que es el good full year, que también podía ser simplemente good engaged year. Vale, ¿por qué vamos a poner el 10 cuando es menor que 10 le ponemos un 0? Porque aquí lo estamos viendo que es 0,3, no es 3. Y para evitar espacio que nos dé error, lo vamos a hacer así. Entonces, tanto en el mes como en el día, si hay un 0 delante, lo ponemos. Con el año, por el momento, no tenemos problemas, con lo cual no hay ningún problema. Entonces, esta fecha con formato,
¿vale? Es darle la vuelta a las cosas. Justo lo que hacíamos nosotros, si os acordáis, cuando aquí poníamos un value, poníamos la fecha al revés. Vale, pues ya hemos puesto la fecha, fijaos, ya la ha puesto aquí automáticamente. Y si hubiéramos puesto aquí una consola, él nos hubiera dicho, ¿vale? Y aquí abajo ya nos estaría dando la fecha que tenemos. Bien, ya tenemos una fecha aquí. Entonces yo ahora voy a poner otra fecha y la voy a poner 5 días antes. Entonces me tendría que dar error. Obviamente no me da error porque todavía no hemos hecho ninguna función. Entonces vamos a poner aquí una función que le vamos a llamar, pues, cuando cambie esa fecha que tiene por defecto, cuando cambie, me vas a hacer una cosita, que es, vamos, ¿vale? Entonces ya tenemos la función 3 días. Vamos para allá y vamos a hacer la función 3 días. ¿Qué va a haber en 3 días? En 3 días tenemos que repetir todo lo que teníamos. ¿Cómo obtuvimos esta fecha? Ahora tenemos que obtener una fecha nueva, ¿vale? Este es lo más complejo de todo y es lo que más tiempo le voy a dedicar a esto para que se entienda, porque es el trabajar con fechas. Pero tenemos que tomar en cuenta que unas cosas son las en sí, el date, y otra cosa es la fecha en string. Y eso es donde a veces lleva a la confusión. Vale, lo primero, para encontrar la fecha, lo primero que vamos a hacer es crear, tomando en cuenta la fecha que había hoy, 3 días atrás. Vale, aquí también podíamos hacerlo respecto a la fecha original que estaba aquí. Es decir, si aquí le ponemos que la fecha actual es otra, ¿vale? Aquí podíamos ponerle fecha actual y que él nos la tire 3 días atrás. Pero da igual, en este caso no nos importa, simplemente cogemos la fecha de hoy, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un método un poquito diferente, ¿vale? Que nos va a permitir en algún momento cambiar algunas cosas. Y es lo siguiente. Cuando buscamos algo siempre utilizamos get. Cuando actualizamos algo utilizamos set. A partir de ahora nos tiene que quedar claro para todos los que tenéis ahí en la lista de propiedades. Tenemos algunas que son set y otras que son get. Obviamente informáticamente siempre se hace de allá para acá y al final el último que se hace. Esto es como si se hubiera igualado algo. Entonces lo primero que le voy a decir es la fecha de hace 3 días, que es una fecha que he tomado, es un objeto que he tomado de la clase date, le resto 3 días. ¿Cómo? El getDate me tiene la fecha de hoy, menos 3, me va a tener 3 días menos. Y lo que le estoy diciendo es que la fecha de hace 3 días me la grabas, me la almacenas con este nombre. Es decir, fijaos que en una sola instrucción le digo la fecha de hace 3 días es esta fecha a la que le he restado 3 días. ¿Y cuál es la fecha actual? Pues la fecha actual es la fecha que él me ha puesto aquí. Ya no es la fecha actual que tenemos allí. Mirad, aquí tenemos una fecha actual, pero esta fecha actual está dentro de esta función. No estaría dentro de ninguna otra función. Es decir, no se chocan. Por eso que aquí he vuelto a buscar la fecha actual y tomaría el valor de esta fecha, no de ninguna otra función. ¿Vale? Entonces, ahora vienen aquí una serie de cositas que sí tenemos que tomar en cuenta y hay que tener cuidado. Aquí ya vamos a mezclar lo que son números, caracteres. Lo primero, el año, este que tenemos aquí, si nos acordamos, era año a año, mes, mes, día a día. Y es una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres yo puedo recorrerlas o extraer algo utilizando un substring. Y si yo sé que empieza en la posición 0 hasta la posición 4, eso es el año. Entonces, la fecha actual punto substring, es más, si hacemos aquí, esto aquí, vamos a ponerle una consola, ¿vale? Entonces, si yo aquí pongo una fecha, independientemente que la haya puesto o no, vengo aquí, le doy a tabular, y la fecha actual en el substring, ¿vale? Cuando él acabe, vale, le he cambiado aquí una serie de cositas para que veamos, he cortado esto. Le he puesto aquí un par de cositas. Primero, tenemos la fecha de entrega, el valor, y lo que quiero es decirle cuál es la fecha que tiene actualmente, y como estábamos explicando lo del substring, es para que veáis que efectivamente cuando cambie me va a decir que el año es el 2025. Entonces, esto que tenemos aquí me va a dar el 2025. Bueno, claro, ¿esto qué es? Es una cadena. Y yo que quiero que el año, porque las fechas en el año no son cadenas, son números. Quiero que me lo convierta en un número entero. Para convertir algo en número entero, en muchos lenguajes es integer, int, floor, yo qué sé, muchísimas cositas que tenéis por ahí. Aquí es el parseInt, el parsing. Ahí lo tenéis, ¿vale? Lo mismo para el mes, ¿vale? ¿Os acordáis que en el mes le restamos 1? La razón por la que le restamos 1 es que se la sumamos cuando transformamos lo que está en la cadena fecha
a la, digo, en lo que está en el objeto fecha a la cadena, y cuando lo hacemos en sentido contrario le restamos 1. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestra fecha. Y con esa fecha que tenemos el año, el mes y el día, podemos crear un objeto nuevo de la clase date utilizando los valores que tenemos. Y esto nos permite, utilizando los valores, entonces ahora ya tenemos la nueva fecha del usuario. ¿Vale? Y esa nueva fecha lo que vamos a comparar es si es menor que 3 días, o en este caso vamos a decirle si la fecha del usuario es menor que 3 días. Aquí he hecho la pregunta al revés, ¿vale? Vamos a ponerla aquí, que el señor ha ido el día 28, el día 24. ¿No supera los 3 días? Claro, no ha superado los 3 días. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que hace 3 días, si la fecha del usuario es menor que esa, vale, no, podríamos decirle al revés, es decir, el usuario no se puede pasar de esas fechas, ¿vale? Entonces, simplemente esa es la manera como queramos hacer la pregunta. Ahora no tiene más importancia si queremos que lo ha superado o no lo ha superado, pero con esto tendríamos la validación sin utilizar ningún botón ni nada, simplemente utilizando todos los campos de validación.